A casi un año del final de la Segunda Guerra Mundial, un soldado japonés llamado Hiro Onoda fue entrenado como oficial de inteligencia por un comando llamado Futama. El 26 de diciembre de 1944 lo enviaron a la isla de Lumban en Filipinas. Las órdenes de Onoda eran realizar una guerra de guerrillas contra los estadounidenses que estaban listos para invadir la isla. Él tenía que atacar pistas de aterrizaje y muelles para evitar que fueran usados por el enemigo. Sus órdenes también incluían, ojo con esto, no podía rendirse bajo ninguna circunstancia, tampoco podía suicidarse. Poco tiempo después del desembarco, todos menos Onoda y otros 3 soldados habían muerto o se habían rendido. Onoda, que había sido ascendido a teniente, ordenó a sus hombres tomar las colinas. Onoda continuó su campaña, inicialmente viviendo en las montañas con sus 3 compañeros. Ahí quedaron aislados de todo contacto con el mundo exterior. Con el tiempo, la Segunda Guerra Mundial terminó con la rendición del Japón, pero estos soldados no se enteraron de este evento. La primera vez que vieron un folleto que afirmaba que la guerra había terminado fue en octubre de 1945 y decía lo siguiente: la guerra terminó el 15 de agosto de 1945. Bajen de las montañas. Onoda, sin embargo, desconfió del folleto. Pensaba que se trataba de propaganda aliada y razonó que si la guerra había terminado no estarían lanzando esos folletos. Hacia final de 1945 se lanzaron más panfletos por el aire con la orden de que se entregaran y entre ellos venían varios firmados por generales japoneses. Ya para ese entonces llevaban un año en la clandestinidad. El grupo Onoda examinaba los folletos para determinar si eran auténticos o no, pero siempre decidían que eran un engaño. Uno de los 4 se alejó de los demás en septiembre de 1949 y se rindió a las fuerzas filipinas en 1950. Esto les pareció al resto un problema de seguridad, por lo que se hicieron aún más cuidadosos. En 1952 se lanzaron desde un avión más cartas y fotos de familiares instándole a rendirse, pero los 3 soldados llegaron a la conclusión de que era una trampa. El 7 de mayo de 1954, uno de los 3 murió por un disparo efectuado por un grupo de búsqueda que trataba de detener a los japoneses. El último compañero de Onoda murió por 2 disparos de la policía local el 19 de octubre de 1972, cuando él y Onoda, como parte de sus actividades de guerrilleros, quemaban arroz recolectado por unos agricultores. Entonces Onoda quedó solo. Aunque Onoda había sido declarado oficialmente muerto en diciembre de 1954, este último evento sugería que probablemente aún estuviera vivo. Así que se enviaron a varios grupos de búsqueda, pero ninguno tuvo éxito. El 20 de febrero de 1974, muy lejos de allí, un estudiante japonés que había abandonado la universidad llamado Norio Suzuki estaba viajando por el mundo en búsqueda de 3 cosas difíciles. Primera, el teniente Onoda. Segunda, un panda salvaje. Y tercera, el abominable hombre de las nieves. En ese orden quería encontrarlas. Este joven se adentró en el bosque filipino sin ninguna preparación ni entrenamiento, pero logró lo imposible. Logró encontrar al teniente Onoda. Onoda y Suzuki se hicieron amigos. Pero Onoda todavía se negaba a rendirse, diciendo que él estaba esperando órdenes de un superior. Así que Suzuki volvió a Japón con las fotografías en las que aparecía con Onoda como prueba de que se lo había encontrado, y el gobierno japonés localizó al superior de Onoda. Taniguchi, el comandante, voló a Lumban el 9 de marzo de 1974 y le informó a Onoda de la derrota del Japón y le ordenó deponer las armas. El teniente Onoda surgió de la selva 29 años después del final de la Segunda Guerra Mundial y aceptó la orden de rendirse con la entrega de su uniforme y su espada, junto con su fusil que todavía funcionaba y tenía 500 cartuchos y también tenía varias granadas de mano. Esto lo convirtió en el penúltimo soldado japonés en rendirse, o sea que todavía había otro japonés que aún no se había rendido. A pesar de que había matado a una treintena de habitantes de la isla filipina y participado en varios tiroteos con la policía, se tuvieron en cuenta sus circunstancias y Onoda recibió un indulto de parte del presidente filipino. ¿Qué dirían ustedes?
¿Valieron la pena esos 29 años aislado en la selva o no? Siempre se nos está diciendo, sigue adelante, nunca te rindas, persiste en lo que quieres. Sí, es verdad, pero en realidad hay ocasiones en las que es muy difícil entender la diferencia entre ser obstinado y ser persistente. Recuerde que a diferencia de una persona persistente, una persona obstinada es una persona que manifiesta un comportamiento excesivo de mantener una postura, que generalmente no es correcta, sin tener en cuenta otras posibilidades. Es decir, que su comportamiento no va muy acompañado de la razón. La humildad es una buena receta para la obstinación. Si nos cuesta aceptar que estamos equivocados o no nos gusta escuchar cuando alguien dice algo diferente a lo que nosotros pensamos, quizás podemos quedar como el teniente Onoda, rechazando muchas señales que nos van llegando diciéndonos que estamos en el camino incorrecto. Y podemos perder muchas cosas peleando una guerra que quizás terminó hace mucho tiempo. Pero las lecciones no terminan aquí. ¿Qué pasó con el teniente Onoda a su regreso al Japón? ¿Y qué fue del joven Suzuki? ¿Habrá logrado conseguir las otras dos cosas que buscaba? Recuerden, le falta encontrar al oso panda salvaje y al abominable hombre de las nieves. Pues eso lo sabremos en nuestro siguiente video.